Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la Universidad Católica del Uruguay. Estamos hoy aquí reunidos para celebrar el comienzo de un nuevo año académico de nuestra Casa de Estudios, con la presencia muy especial entre nosotros de Su Eminencia, el señor Cardenal Daniel Sturla Beruet, señor Arzobispo de Montevideo y Gran Canciller de la Universidad Católica del Uruguay, Cardenal Daniel Sturla, señor Rector de la Universidad Católica del Uruguay, Padre Eduardo Casarotti, excelentísimos señores obispos, miembros de la Conferencia Episcopal del Uruguay, señora Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz, señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Álvaro García, señor expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle, señor Rector de la Facultad de Teología del Uruguay, monseñor Mariano Soler, señor Secretario de la Nunciatura Apostólica en Uruguay, Padre Doctor Matías Rotter, señores representantes diplomáticos, señores senadores de la República, señores representantes de ministerios, de Relaciones Exteriores, de Turismo y Deporte, autoridades nacionales, departamentales, autoridades militares, señores rectores, representantes de universidades e institutos universitarios y también de otras instituciones educativas amigas. Tenemos también la presencia del señor fiscal de Corte, el doctor Jorge Díaz, señores vicerrectores, decanos, docentes, estudiantes y demás miembros de nuestra comunidad universitaria. Señoras y señores, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Damos inicio al acto académico en el que celebramos la apertura oficial de un nuevo año académico con la Lectio Inauguralis o lección inaugural. En esta tarde integra la mesa el señor Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, nuestro gran canciller, el señor Rector de la Universidad Católica del Uruguay, el Padre Eduardo Casarotti, y tenemos la satisfacción de contarles que en esta ceremonia la estamos transmitiendo en directo a las sedes de la Universidad Católica del Uruguay de Salto y de Punta del Este, donde, como aquí, están reunidos los miembros de la comunidad universitaria. Vamos a invitar al Rector de la Universidad Católica, el Padre Eduardo Casarotti, a inaugurar esta ceremonia. Eminentísimo señor Cardenal, distinguidas autoridades civiles, distinguidas autoridades religiosas, rectores y colegas de otras universidades, estimados docentes, alumnos y funcionarios, saludo especialmente a la gente de Salto y Punta del Este que sigue también esta ceremonia, amigos y amigas de esta Casa de Estudios. Recibimos con el corazón lleno de gozo a nuestro gran canciller, el Cardenal Daniel Sturla Beruet, quien dará inicio en este acto al año académico 2015. Es un gusto y un honor para nosotros contar hoy con su palabra en esta Casa de Estudios. Sabemos que usted, señor Cardenal, ha estado desde el hermoso acto de bienvenida realizado en la Plaza Matriz el 15 de marzo, con una agenda cargada de actividades. Agradecemos entonces, de modo muy especial, que haya aceptado tan rápida y tan cordialmente esta invitación a pronunciar la Lectio Inauguralis en medio de tantos compromisos. Al iniciar este acto, quiero también valorar y agradecer de modo especial la presencia de la señora Ministra de Educación y Cultura, y del resto de los integrantes del nuevo gobierno aquí presentes. Sin duda que la educación del país es tarea de todos, y aprovecho esta oportunidad para reiterarle, señora Ministra, como hiciera semanas atrás en el piso 9 del Ministerio, el compromiso de nuestra comunidad académica en aras del bien común educativo de todos los uruguayos. Esta Casa de Estudios es también su casa. Según el derecho canónico, los cardenales constituyen un colegio peculiar al que compete proveer a la elección del romano pontífice. Ellos lo asisten tanto colegial como personalmente
colaborando con el Papa en el gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. En una carta dirigida a los nuevos cardenales, el 4 de enero de comienzo de este año, Su Santidad, el Papa Francisco, considera el cardenalato antes que nada como un servicio de ayuda y apoyo y especial cercanía a la persona del Papa y por el bien de la Iglesia. Sabemos que este espíritu de entrega y de servicio a la Iglesia es el que ha llevado al cardenal Sturla a recibir esta nueva responsabilidad, que se ha visto confirmada en los últimos días con su designación para integrar 2 dicasterios vaticanos: la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, en primer lugar, y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Felicitaciones, señor cardenal, por estas designaciones. La integración del colegio cardenalicio es, pues, una delicada y difícil responsabilidad, pero es también, como el mismo cardenal nos lo decía en la Plaza Matriz, un regalo para el Uruguay entero y de modo muy especial para la Iglesia uruguaya. Es un regalo que trasciende su persona y que crea un nuevo vínculo de afecto y comunión, y cito su discurso, entre nuestra Iglesia con la Iglesia de Roma y con el Papa. Esperamos y deseamos que este vínculo especial pueda traer prontamente al Papa Francisco al Uruguay, a nuestro país. ¿Y por qué no soñar, y decirlo en voz alta, por qué no soñar que él mismo sea quien dicte el próximo año esta Lectio Inauguralis? La Universidad Católica, obra de la Conferencia Episcopal del Uruguay, se alegra muy especialmente de este momento particular que vive nuestra Iglesia local. Hemos nacido del corazón de la Iglesia, como hermosamente dice la Constitución Apostólica que nos rige. En ella tenemos nuestra fuente y nuestra inspiración. Nuestra misión se inserta así en el curso de una larguísima tradición centenaria, por la cual la Iglesia funda universidades como centros de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad. Desde los albores de la patria, la Iglesia Oriental ha estado atenta a la educación de sus ciudadanos y en particular a la fundación de centros de educación superior. Como sabemos, fue de la mano del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga que nació en el año 1833 y a través de la Ley de las 9 Cátedras, la Universidad Mayor de la Nobel República. Es en honor a esta iniciativa que nuestra Universidad Católica lleva su nombre. El sucesor de Larrañaga y primer rector de la Universidad Mayor fue también un sacerdote, el vicario Lorenzo Fernández, quien asumió esta tarea en 1849. Nacida a impulsos de laicos y sacerdotes, esta primera universidad siguió luego sus propios caminos en los complejos momentos de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, la Iglesia uruguaya no se resignó con facilidad a no tener un centro de formación universitaria y bajo el impulso de Monseñor Mariano Soler, doctor en Roma e intelectual de fuste en el país, se fundó desde el Club Católico la primera universidad libre o católica que se mantuvo activa entre 1878 y 1885. Recién 100 años después, y gracias a la visión y al tesón de nuestros obispos, en particular del querido Monseñor Carlos Mullin, y de muchos laicos, sacerdotes y religiosos, muchos aquí presentes hoy en este acto, nace el 5 de marzo de 1985 la actual Universidad Católica. 30 años de fecunda actividad formativa y académica tiene hoy esta institución en el medio nacional y regional. A lo largo de estas 3 décadas hemos sentido siempre la presencia y la cercanía de los distintos arzobispos de Montevideo, quienes en su rol de gran canciller han estimulado y apoyado a la comunidad académica
que lleva adelante esta institución. Monseñor Carlos Partelli en los comienzos, Monseñor Gotardi y Monseñor Cotuño en las décadas siguientes han sido pilares para el crecimiento, desarrollo y consolidación de esta casa de estudios. En este año 2015 sentimos nuevamente este apoyo con la presencia y cercanía del cardenal Sturla. Por otro lado, es la primera vez en su historia que la Universidad Católica tiene como gran canciller a un cardenal, y este hecho, por lo que significa, nos llena hoy de gozo y alegría. En este día, en este tiempo, en este año, con 8.000 alumnos y más de 10.000 graduados, somos una universidad pluralista, heterogénea, abierta al diálogo y al intercambio. Este diálogo se realiza a muchos niveles, con la sociedad en su conjunto. Creo que esta ceremonia es fiel reflejo de eso. Con las distintas realidades regionales, a través de nuestras sedes en Salto, en Punta del Este y aquí en Montevideo. El diálogo se realiza también al interior de nuestros campus en cada una de estas ciudades. Aquí, por ejemplo, en 8 de octubre, conviven diariamente docentes y alumnos de diversas disciplinas, lo que ofrece oportunidades para un fecundo intercambio interdisciplinar. El diálogo se establece también entre las distintas ciencias y la fe, y también entre las diversas religiones. Las cátedras de judaísmo, de mundo islámico. Sé que has venido a inaugurar el otro día la cátedra de judaísmo en medio de tantas actividades. Las cátedras de judaísmo, de mundo islámico y todas las actividades que se organizan desde los distintos departamentos de la universidad y también desde la pastoral universitaria están animadas por este deseo de diálogo y de encuentro. Estamos convencidos que el diálogo franco y abierto es uno de los pilares que debe seguir sosteniendo la cultura democrática de nuestro país. En este anhelo, nuestra universidad participa, junto con toda la Iglesia Nacional, de esta laicidad positiva a la que nos invitaba el cardenal en la Plaza Matriz. Una laicidad basada en el respeto mutuo y en el aporte de todos. Una laicidad necesaria para la construcción de una sociedad más justa, más libre, más humana. Creemos en el diálogo, creemos en el intercambio y en el acercamiento. Sabemos que son bienes que nuestro país siempre ha tenido y que sigue necesitando. Y nos sentimos invitados, como parte de esta Iglesia de la que formamos parte, a acrecentarlos día a día desde nuestra tarea educativa, en particular desde la docencia, la investigación y el servicio a la sociedad. En este sentido, nos sentimos plenamente en comunión con la hermosa invitación que el cardenal nos hiciera al final de su discurso: salir al encuentro de nuestros hermanos, iluminar sin encandilar, encender sin incendiar, testimoniar sin invadir. Y si el cardenal me lo permite, yo agregaría en este acto, inspirar sin imponer, asociando así la invitación que usted nos hacía al lema que nos distingue como casa de estudios: saber que inspira futuros. Querido señor cardenal, reitero una vez más mi agradecimiento por estar hoy aquí entre nosotros, abriendo oficialmente este 30º año académico. Su mirada y su saber sobre la realidad actual de la Iglesia inspirarán sin duda nuestro trabajo y darán horizonte y futuro a nuestra misión. Muchas gracias por estar hoy aquí entre nosotros. Y muchas gracias también a todos ustedes por haber venido esta noche a la apertura de este año académico. Les presentaremos a continuación brevemente parte de la vida y obra de nuestro expositor. El cardenal Daniel Fernando Sturla Berruet nació en Montevideo el 4 de julio de 1959. Realizó sus estudios elementales y secundarios hasta cuarto año en el Colegio San Juan Bautista de los Hermanos de la Sagrada Familia. Obtuvo el bachillerato en Derecho en el Instituto Juan XXIII de los Salesianos. Realizó los estudios de Filosofía y Ciencias de la Educación
en el Instituto Miguel Rúa de los Salesianos en Montevideo. Estudió teología en el entonces Instituto Teológico del Uruguay, hoy Facultad de Teología Monseñor Mariano Soler, donde obtuvo la licenciatura en teología. Entró en la Congregación Salesiana en la Inspectoría, provincia del Uruguay, a fines de los años 70, haciendo el noviciado en 1979 y su primera profesión religiosa el 31 de enero de 1980. El 21 de noviembre de 1987 fue ordenado sacerdote. Ha ocupado diversos cargos, tanto pastorales como de gobierno, sobre todo en su congregación salesiana. En particular, fue consejero de estudios en las escuelas profesionales Talleres Don Bosco. Trabajó en las obras sociales de los oratorios salesianos y en los inicios del movimiento Tacurú en los años 81, 84 y 85. Fue encargado a varios niveles de los novicios salesianos, director del Instituto Preuniversitario Juan XXIII. El 28 de octubre de 2008 fue nombrado inspector salesiano para el Uruguay. Poco después fue elegido presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Uruguay, CONFRU. El 10 de diciembre del 2011 fue nombrado obispo auxiliar de Montevideo y titular de Felbes. El 4 de marzo de 2012 fue consagrado obispo. Dentro de la Conferencia Episcopal del Uruguay ocupa los siguientes cargos: responsable del Departamento de Misiones, del Departamento de Laicos y delegado suplente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Es profesor de Historia de la Iglesia en el Uruguay en la Facultad de Teología Monseñor Mariano Soler y ha publicado diversos artículos sobre su materia y un libro, Santa o de Turismo, la secularización del calendario en el Uruguay, Instituto Preuniversitario Juan XXIII, Montevideo, en el año 2010. El 11 de febrero de 2014 fue nombrado arzobispo metropolitano de Montevideo por el Santo Padre Francisco. El 14 de febrero de 2015 fue creado cardenal de la Iglesia Católica y, novedad de esta semana, el 13 de abril pasado fue nombrado por el Papa para integrar 2 dicasterios vaticanos, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Invitamos entonces ahora al señor cardenal Daniel Fernando Sturla a que dicte la lección inaugural o lección inaugurales. Muchas gracias. Sí, capaz que es bueno por la duda. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos ustedes y muchas gracias al padre rector Eduardo Casarotti por sus palabras tan amables. Y bueno, y es, como yo lo he dicho también, todo esto de cardenal, yo creo que tiene una resonancia que va a la Iglesia uruguaya, así que me alegro mucho de la presencia de algunos de mis hermanos obispos, porque de algún modo el Papa Francisco ha querido mirar con especial cariño a nuestra Iglesia. Y a mí me pidieron que hablara de una mirada a la Iglesia en tiempos del Papa Francisco, algunos desafíos para la educación. Desde el comienzo de su pontificado, desde la elección del nombre, primera vez que un Papa se llamaba Francisco, y sobre todo desde esa primera salida al balcón donde el Papa se inclina ante el pueblo pidiendo su intercesión para que Dios lo bendijera, todo eso indicó a las claras que algo muy grande se había movido en ese cónclave y que la elección de Francisco, primer papa latinoamericano, primer papa jesuita, traía muchas novedades. Y estos 2 años lo han confirmado. Sí, de verdad que este papa ha traído un viento de aire fresco a la Iglesia y se ha transformado en un líder mundial, en un momento de falta de grandes referentes. Pensemos en las palabras del último domingo, en la misa del 12 de abril, solemne en San Pedro, en rito armenio, donde llamó genocidio, primer genocidio del siglo XX, a la matanza de cristianos armenios por Turquía. Esto ha levantado mucha polvareda. Ha sido un reconocimiento solemne y esperado por muchos,
aun cuando ha traído consecuencias aún difíciles de prever. Pero por lo pronto, ahí está la impronta del líder. El Parlamento Europeo en el día de ayer aprobó una resolución pidiendo a Turquía que aproveche la conmemoración del centenario como una oportunidad importante para proseguir sus esfuerzos por asumir su pasado y reconocer el genocidio armenio. Podríamos seguir con diversas instancias donde la palabra del Papa, la acción del Papa ha tenido una resonancia internacional, como aquella detención de una que parecía inminente invasión a Siria en el primer año de su pontificado. Yo no voy a hacer una disertación muy académica, sino a compartir algunas reflexiones que son, como dice el título, una mirada, o si se quiere, mi mirada, sobre la Iglesia en esta época, no sobre el pontificado de Francisco, sino, como decía el título de la lección, mirada a la Iglesia en tiempos del Papa Francisco. En esta mirada habrá varios puntos. Bueno, y veremos el tiempo que por ahí me van a ayudar para que no me pase de la raya y todo llegue a su punto. Primer tema, yo diría, fijar los ojos en Jesús. En 1964, en pleno desarrollo del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II tuvo 4 sesiones en las primaveras del norte del 62, 63, 64, 65. Lo inició Juan XXIII, recordamos, pero solamente estuvo en una sesión. En junio, 3 de junio del 63, muere el Papa Juan y es electo el cardenal Montini como Papa y asume el nombre de Pablo VI. Al poco tiempo entonces de asumir, el Papa Pablo decide un gesto que es muy llamativo y que sobre todo, quizás ahora no nos asombra tanto, pero en su momento lo fue en grado sumo. El Papa viajó a Tierra Santa. Era el primer sucesor de Pedro, que regresaba a la tierra de donde había salido 1900 años antes ese pescador de Galilea dirigiéndose hacia Roma. Ahora el Papa, sucesor de Pedro, con el nombre de Pablo, vuelve a Jerusalén, a Nazaret, recorre la tierra de Jesús. Marcaba así gráficamente cuál era el camino de la Iglesia, que en ese concilio se preguntaba: ¿qué dices, Iglesia, de ti misma? ¿Cómo se renueva la Iglesia hoy y siempre? ¿Qué significa ese aire de renovación? En definitiva, la Iglesia se renueva cuando vuelve a fijar los ojos en Jesús. Fijar los ojos en Él es volver al Evangelio. La carta a los Hebreos usa esta expresión tan bonita: fijemos los ojos en Jesús. Es todo un programa de vida, mirarlo a Él, fijar en Él los ojos y el corazón. En el discurso final del concilio, cuyo cincuentenario se va a cumplir ahora, el 7 de diciembre, el Papa Pablo afirmará que el esfuerzo de clavar en Él la mirada y el corazón es, aún hoy, la cúspide de toda actividad humana. Se trata entonces, como Iglesia, de no perder de vista en el cúmulo de ocupaciones y tensiones de nuestra vida, en la hora de las grandes decisiones, pero también en las opciones cotidianas, en el levantarse de cada mañana y en el final de la jornada, quién es el que da sentido a nuestra vida personal, a nuestra vida como Iglesia. No es otro que Jesús. La Iglesia existe en el mundo en tanto cuerpo de Cristo presente en la historia, es decir, presencia viva, memoria que actualiza a ese misterioso Jesús de Nazaret que murió en la cruz, pero que,
como recogen los Hechos de los Apóstoles en boca del gobernador romano Festo, que tiene preso a San Pablo, lo recibe de su antecesor Félix, llega este gobernador romano, le dice, mirá, acá tengo un preso, y Festo no sabe qué hacer con él. Lo tiene ahí en Cesarea de Filipo, quieren algunos que lo lleve a Jerusalén, él se niega, en eso cae el rey Agripa y Festo le dice, mirá, acá tengo a un tal Pablo que dice de ese muerto Jesús que está vivo. Sin Jesús, sin fe en su resurrección de entre los muertos, sin fe en él, Jesucristo, Hijo de Dios vivo, la Iglesia corre ese peligro que Francisco advierte de convertirse en una inmensa ONG. Por todo el mundo, pensemos solamente en Uruguay, en Montevideo, obras sociales, educativas, asistenciales, universidades, obras de promoción, obras con los chicos más pequeños y con la gente adulta como lugares y hogares de ancianos. Todo eso no sería sin la fe en Jesucristo más que una inmensa y quizás eficaz ONG. Todo depende, en definitiva, de la afirmación que este señor Festo pescó entre asombrado e incrédulo sobre un tal Jesús que murió y que Pablo dice que está vivo. Parece de perogrullo, pero muchas veces se van acumulando a lo largo de la vida cosas y cosas. Eminencia, excelencia, documentos, ceremonias, muchas cosas, algunas son positivas, otras relativas, otras dependen de épocas determinadas, pero otros también son pegotes que desfiguran la esencia del cristianismo. Y la esencia del cristianismo no es otra que una persona, Jesús. La vida es tremendamente compleja, todos lo sabemos. Y sin embargo, las cosas esenciales de la vida tienen una brutal sencillez. El otro día vinieron a plantearme un conflicto que hay en este Uruguay. Me explicaban y era realmente muy difícil todo lo que me decían, todas las variables de la situación, pero en el fondo era tremendamente sencillo. Hasta dónde cada una de las partes estaban dispuestas a aflojar. Es que aún los problemas más complejos, la mayoría de las veces, su punto de solución es sencillo. Es otra cosa que podamos efectivamente arribar a su solución, pero la simplicidad de Dios, la simplicidad de las cosas esenciales es también una nota característica del cristianismo. El Papa Francisco lo deja ver, tomando hasta ese nombre de quien significa en la historia de la Iglesia la personificación de la sencillez, de la simplicidad, de la pobreza. Francisco de Asís, con toda esa enorme corriente espiritual y con ese atractivo que ha tenido en escritores, en cineastas, etcétera, etcétera, en definitiva, ¿qué nos enseña? Lo que él dejó plasmado en su regla. Nosotros, los hermanos menores, queremos vivir según el Santo Evangelio. Por eso, la expresión que esto, yo diría, segundo punto, en la interna de la Iglesia y que ocupa un lugar central en el pontificado de Francisco, es la transparencia. ¿Se acuerdan de la glasnost de Gorbachov? Durante algunos años, dos palabras nos acompañaron en la prensa internacional. Dos palabras rusas, glasnost, perestroika, transparencia, reestructura. Ver la realidad como esta es. Tras la propaganda soviética se ocultaba una realidad que no se aguantaba más.
La ignorancia, la falta de libertad que hacía factible esa ignorancia, llevaba a que si se quería hacer una reforma verdadera, había que llegar al fondo de la verdad. En la vida personal, en la vida institucional, en la vida de una sociedad, hay que llegar a esa verdad que duele. En la historia del papado hay dos siglos particularmente oscuros. El siglo X, que recibe precisamente ese nombre en la historia de la Iglesia de siglo oscuro, y el Renacimiento, que quizá de oscuro no tuvo mucho porque, bueno, trajo tanta luminosidad en muchos aspectos, pero que en la vida interna de la Iglesia y del papado fue un momento tan duro y tan triste. En el siglo X las familias romanas iban poniendo papas que se sucedían en poco tiempo, papas jovencísimos, desastres, asesinatos. De ahí es que al final la reforma gregoriana crea el tema de los cardenales para que sean aquellos que elijan a los papas. En el siglo XV, XVI, en el Renacimiento, estuvieron aquellos papas guerreros como Julio II, que iba al frente de la tropa, o de vida licenciosa como Alejandro VI, grandes mecenas del arte, sin percibir el drama que se cernía sobre la Iglesia, como le pasó a León X en sus grandes eventos artísticos, mientras Lutero publicaba sus tesis de la Reforma. Desde el principio del siglo XIX, la Iglesia ha tenido papas santos, intachables del punto de vista moral, hombres intelectualmente muy capaces, hombres que condujeron a la Iglesia con aciertos o errores, pero sin duda en una búsqueda de lo mejor. Si entramos solamente en el siglo XX, ya tenemos desde San Pío X, desde el 3 al 14, Juan XXIII, al que recién mencionábamos, Juan Pablo II, el Beato Pablo VI, los siervos de Dios en camino a la santidad, Pío XII y Juan Pablo I. Y sin embargo, en medio de tanta luminosidad, una sombra oscura se abatió estos últimos años sobre la Iglesia. Un drama ha sido el de los abusos sexuales por parte de clérigos. Un tema que, si bien puede entrar en todas las explicaciones estadísticas, es algo que avergüenza a la Iglesia. Avergüenza, duele y ha hecho un daño inmenso a la vida de la Iglesia, sobre todo en algunas naciones que se han visto más golpeadas por este tema. Y otro ha sido, en los últimos años, con Benedicto, esas intrigas, esos lobbies en el Vaticano, esos documentos robados desde el escritorio del Santo Padre, problemas financieros, todos temas que nos hablan de una realidad que duele, de una verdad que duele, pero que la Iglesia afronta, la Iglesia pide perdón, la Iglesia sale, dice, busca la verdad y se arrepiente de cuando no lo ha hecho o de cuando ha caído en ocultamientos. Benedicto XVI llegó a decir de que a la Iglesia nunca le han faltado enemigos, pero el mayor daño, decía en junio de 2010, de hecho lo padece esta de lo que contamina la fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus comunidades. Y luego todavía ha dicho en otro momento, la persecución más grande a la Iglesia, miren ustedes en este año en que han muerto aquellos 21 coptos cristianos en Libia, en que ha sido la matanza de cristianos en 2 iglesias de Pakistán, en que acaba de morir en el día de ayer un niño que fue quemado vivo, 15 años, por el hecho de ser cristiano, también en Pakistán. Sin embargo, dice Benedicto, la persecución más grande no procede de enemigos externos, sino que nace del pecado de la Iglesia.
Todo esto cae como anillo al dedo para esa muy uruguaya expresión: yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Yo creo en Dios, pero no en los curas. Esta expresión tan nuestra podría ser hoy la que muchos pronuncian en países de honda tradición cristiana. Una sombra de desconfianza se ha cernido en muchos países sobre la Iglesia. De ahí la necesidad imperiosa de fijar los ojos en Jesús, de transparentar a Jesús. Estamos llamados a hacer transparencia suya. Si viendo a los primeros cristianos su modo de actuar y de vivir, muchos se sintieron atraídos por el motivo de su alegría y de su amor, hoy también es esta, para los cristianos, nuestra primera llamada. Los padres de la Iglesia decían que la Iglesia tenía que ser como la luna, que no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Así nosotros, cristianos, si Jesús está de verdad impreso en nuestra vida, en nuestro rostro, en nuestra sonrisa, en nuestro actuar, lo transparentamos. Y estas actitudes personales de cada cristiano tienen también su lado comunitario e institucional. Todas las comunidades e instituciones de la Iglesia están llamadas a vivir la transparencia en todos los aspectos de su vida. Desde lo administrativo, las relaciones laborales, el trato a las personas, la claridad de procedimientos, el respeto a las diversas instancias de decisión, el sentido de la obediencia y de la subsidiariedad, la acogida a los que vienen a nosotros. Se trata de vivir el sí y el no del Evangelio. En San Mateo, Jesús dice: cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Sí y no, sin agregados, sin confusiones, sin turbiedades. Qué difícil es entenderse cuando hablamos distintos idiomas. En un capítulo general de los salesianos, donde había gente de más de 100 países, en un momento había reuniones por idiomas, pero en un momento se hizo una reunión donde había gente de todos lados, éramos 20. Intentábamos hablar italiano. Había algunos que no sabían nada de italiano y entonces querían participar. Bueno, de algún modo nos arreglamos, pero qué difícil es, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a hablar un lenguaje transparente, a cuidarnos de ese no mostrar todas las cartas, de no guardar ases en la manga, de no decir una cosa y en realidad querer decir otra. Y el Papa Francisco ha traído este espíritu, transparencia. En este consistorio de cardenales que participé los días previos a la creación de cardenales, el 12 y 13 de febrero en Roma, esto fue, si yo dijera, el resumen de lo que el Papa transmitió y de lo que allí se habló, está en esta palabra: transparencia para la Iglesia, para transparentar a Jesús y para tratar de que todas nuestras actividades y todas nuestras instituciones puedan tener esta característica. Tercer punto: una Iglesia que da testimonio de la alegría de ser cristianos. Anunciadora, misionera. Pero la palabra misión la hemos usado tanto que quizá la hemos gastado un poquito. Quedémonos con anunciadora. Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que es como su programa de vida y de actuación, es sobre el anuncio del Evangelio. Ahí está la clave: querer anunciar el Evangelio de Jesús. Querer anunciar ¿qué? Lo dice el Papa: la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Si nosotros pensamos en nuestro Uruguay, en la Iglesia nos alarma el número de
tantos hermanos que se han alejado de la práctica de la fe primero y luego poco a poco de la misma fe. Sabemos que la secularización en nuestro país fue muy profunda y creo que ha creado ese vacío existencial que, pasadas las ideologías entusiasmantes que marcaron otro tiempo, hoy solo parece llenar el ansia de consumo. Incluso muchas familias de tradición cristiana no han sabido o no han podido transmitir la fe a sus hijos, o han dejado esta tarea a otros, la parroquia, el colegio. En el lejano 1928, Roberto Giudice escribió un libro, Valle y el vallismo. Don Pepe vivía aún, murió en el año 29. Incluso hay, aunque no sé quién lo tendrá, un libro donde él fue haciendo correcciones a este tomo de Giudice. Y ahí se afirma esto en un momento. Su propaganda, habla Giudice de don Pepe Valle, no fue sectaria ni personalista, conquistó espíritus, y Valle señala tal vez el único ejemplo en la historia de una lucha antirreligiosa coronada por amplio y duradero triunfo. En vez de provocar esa violenta reacción característica de ese linaje de propagandas, cuyos resultados son casi siempre opuestos diametralmente a aquellos que se buscan, la prédica de Valle, mantenida en el plano de las ideas puras y animadas por el uso libre y vigoroso del razonamiento, ha hecho tantos prosélitos que el Uruguay es, sin duda alguna, el país menos religioso del mundo. Aquí no había latimbarómetro que midiera, como fue hace poco que salió esta publicación que dice que efectivamente, no sé si del mundo, pero sí de nuestra América Latina, Uruguay es el país menos religioso. El tema que está de algún modo en boga desde hace un tiempo, yo creo que positivamente, es si nuestro laicismo, laicidad, fue neutralidad o no. Yo estoy convencido que no lo fue, y esta afirmación de la lucha antirreligiosa así lo parece afirmar. Llegó un momento en que el presidente Jorge Valle, provocando un cierto escándalo siendo él presidente, dijo en su momento que por no decir si éramos de Peñarol o de Nacional, se negó que existiera el fútbol. Y con esa metáfora quería poner de un modo muy uruguayo también el tema de laicidad, laicismo, neutralidad u opción que está tras esta vivencia tan uruguaya, tan propia en nuestro proceso secularizador. En un artículo de hace poco del doctor de Posadas, decía que él había escribió un artículo sobre la Pascua y después sacó otro artículo aclarando que la opción practicada en el Uruguay desde el Estado y con su poder llamada laicismo es en primer lugar eso, una opción, pero que se impone a la gente, mutilando una dimensión fundamental a la existencia del ser humano. Nuestro laicismo no es algo neutro, es una opción excluyente de todas las opciones de fe en la trascendencia del ser humano. Y es interesante que al otro día un artículo del profesor Leonardo Guzmán, que no es católico, que es deísta, según él mismo afirma en ese artículo, decía, suena paradojal que quien fue ministro de Economía se ocupe públicamente de sus convicciones de espíritu. Los contadores tienen alma y los ministros de Economía también, por favor. Y los de la Oficina de Planeamiento también. Pero la extrañeza se debe a que el Uruguay se acostumbró a confundir la imparcialidad religiosa del Estado con la prescindencia pública de los temas de conciencia. La laicidad se nos hizo exclusión.
como bien dice el articulista. Y ahora que todo se diluye en la atmósfera materialista, continúo con la cita de Guzmán. Y ahora que todo se diluye en la atmósfera materialista de los números macro y la impersonalidad de las planillas Excel, la reflexión profunda se descarta como cuestión de cada uno, subjetiva e intrascendente. El uruguayo pasó a vivir su libertad como juntura de los diferentes, sin interesarse por lo que el prójimo cree, busca o sabe. Antes que nos llegara el celular y la tablet, nosotros inventamos la libertad sin polémicas y sin diálogo. No asordinamos los debates de fondo, los suprimimos. Y así formamos generaciones sin vibración, pasmadas ante los mandamientos judeocristianos, distraídas de la filosofía griega, indiferentes a que Jesús haya cambiado la cuenta de los siglos. La angustia de la historia se nos redujo oficialmente a papilla desleída de procesos socioeconómicos. Hice el silencio porque me venía una idea, pero no sé si me animo a decirla, pero parte de estos debates de nuestras campañas últimas uno tendría que ver si no hemos estado solamente, como decía el profesor Guzmán aquí. Sobre lo que la laicidad puede significar para el país, es interesante la disertación que el actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, pronunció en la sede de la Masonería del Uruguay, nada menos, en su primera presidencia. Ahí fue hablando con términos de esa laicidad positiva a la que también hacía referencia el rector. Entonces, si en todas partes la Iglesia está llamada a anunciar, que ese era el punto, la digresión fue demasiado larga, en nuestro país esa urgencia parece mayor. Y yo voy a decir cuál es la preocupación primera mía como pastor, como obispo en Montevideo, en Uruguay. Es la falta de sentido de la vida que veo en muchos adolescentes y jóvenes. Eso es lo que más me duele a mi corazón de pastor. Y también hay dos elementos que para mí me golpean fuertemente. Tenemos una bajísima tasa de natalidad, tenemos una altísima tasa de suicidios. Es decir, ¿hasta dónde vemos que la vida vale la pena ser vivida? El cristiano es alguien que ama la belleza de la vida, que le apasiona la vida, porque es el primer don que ha recibido de Dios. Y precisamente la vida eterna no es el opio que nos separa de este mundo, porque la vida eterna comienza aquí, en el día del bautismo. Y justamente toda la vida cristiana, y ahí están los cristianos transformadores del mundo, creadores de obras artísticas impresionantes, de catedrales magníficas en la época, digamos, de la fe, de la cristiandad, tenían que ver con ese hacer presente el cielo en la tierra, y no solo ese mirar hacia el cielo desconociendo la realidad material. Si hasta el cuerpo, materia del hombre, creemos que resucitará glorioso al final de los tiempos. Pablo VI decía, la sociedad contemporánea ha multiplicado las ocasiones de placer, pero es incapaz de engendrar la alegría. Nosotros creemos en que esa alegría no es obviamente exclusiva de la vida cristiana, pero sí es una característica de la vida cristiana. En la famosa obra Diario de un cura rural de Bernanos, un francés convertido, si no me equivoco, en el siglo XX, él dice en un diálogo entre su personaje, el cura rural, y otro compañero de otra parroquia, ¿cuál es la diferencia entre un pueblo cristiano y uno que no lo es? La alegría, le decía este maestro a este cura rural. Esta es la llamada principal que los cristianos estamos invitados a hacer,
anunciar la alegría de la fe. Para nosotros no hay nada más bello, más hermoso, nada que nos haga más plenos, que nos amplíe más los horizontes, que conocer al autor de la vida, al que ha vencido a la muerte, a Jesús resucitado. Y si esto es necesario en toda nuestra sociedad, obviamente desde nuestra óptica, cuánto más lo es en los barrios populares de Montevideo, donde tantas situaciones se endurecen y donde hay una tarea que no tiene bandera política, sino que tiene que ser la bandera de todos los uruguayos para salvar a todas las personas que viven bajo el nivel de la pobreza, pero especialmente aquello de Juan Pablo Terra de hace tantos años, con el drama de la infantilización de la pobreza, porque es allí en esos estratos sociales donde hay más niños. Y qué bueno que acá esté El Uruguay Crece Contigo, un programa que realmente es hermoso y que sale también de toda bandería para que la podamos apoyar entre todos los uruguayos, porque sabemos que hasta el alimento que se recibe o no en esos meses de gestación y luego en las primeras etapas de la vida es determinante para la vida de nuestros chicos. Cuarto punto, una iglesia ubicada en la sociedad plural en la que vivimos. Menos mal que voy a hablar de pluralismo, si no algunos acá están diciendo, bueno, la iglesia no puede tener hoy pretensiones hegemónicas y no las tiene. Sin duda que la iglesia trata, intenta y ojalá lo haga siempre de escuchar y de auscultar la realidad de un país, del mundo. Nuestra particular historia como iglesia ha marcado nuestra idiosincrasia cristiana. No somos igual los católicos uruguayos que los de otras partes de América Latina nomás. Cuando en 1878 se creó el primer obispado del Uruguay, que es como decir, bueno, ahí nació propiamente la Iglesia Oriental, ya en América había diócesis con 300 años. Y cuando se creó este obispado, ya había comenzado 17 años antes el proceso de secularización, con aquel conflicto famoso de los cementerios. Es decir, la iglesia nuestra se fue organizando en pleno combate. Después, nuestro país tuvo ese aluvión de inmigrantes que multiplicó por 14 el número de habitantes desde 1830, cuando nace el Uruguay, o al menos en el cálculo aproximado que se hace, hasta 1900, por 14. Y entonces ese aluvión inmigratorio, esa iglesia medio débil y organizándose, esos combates muy duros que se libraban a nivel ideológico, etcétera, marcaron de algún modo a nuestra iglesia, que fue muchas veces ninguneada en nuestro proceso y ni qué decir en nuestra historia. Hoy estamos en otro tiempo. La cristiandad ya fue. Vivimos en esta sociedad plural, democrática, laica. Yo creo que las visitas del Papa Juan Pablo en el 87 y 88, en ese Uruguay que estaba saliendo pacíficamente, aunque sin duda con grandes heridas de la dictadura, marcaron un nuevo rumbo, un nuevo estilo, nuevas posibilidades de la relación entre la Iglesia y la sociedad uruguaya. Es importante que todos lo percibamos para ubicarnos en el contexto en que vivimos y donde los cristianos queremos anunciar, pero desde un diálogo abierto con los hermanos de otras iglesias, con los hermanos de otras religiones, con los agnósticos, ateos, con toda la sociedad plural. La laicidad positiva supone
que todos los actores de una sociedad estamos llamados a colaborar procurando el bien común de la sociedad. La Iglesia está presente en nuestra historia desde los inicios. Sí, desde el principio de la historia, desde aquellas primeras poblaciones de Santo Domingo de Guzmán, de aquellas otras misiones que dejaron de funcionar, pero que fueron los primeros intentos de población, influidos enormemente, como cada vez va siendo más redescubierto, por lo que fueron las misiones jesuíticas del Paraguay, cuya influencia llegó a nuestra tierra. Si tomamos mate, tendrá que ver con los jesuitas y con las misiones del Paraguay. En este contexto de nuestra sociedad, nosotros tenemos un desafío, los cristianos, y no siempre lo resolvemos adecuadamente, ya sea por algún complejo propio o por prejuicios ajenos, como tener una clara identidad desde la cual dialogar, venciendo dos tentaciones opuestas: pretender dictar cátedra o diluirnos sin decir nada. Y muchas veces los cristianos en el Uruguay hemos tenido estas dos tentaciones. O decimos esto es así, o nos callamos y caemos en un silencio que no dice y no aporta a nuestra sociedad. En todos los temas que hacen a la dignidad humana tenemos una palabra que decir, un aporte que realizar. No pretendemos en la sociedad plural que todos piensen como nosotros, pero no queremos callar nuestro aporte que consideramos digno y significativo. Sabemos además que el diálogo nos enriquece. Para mí, en este año y medio de arzobispo, una de las cosas más bonitas ha sido la lectura en común que hacemos del libro del Éxodo con el gran rabino Ben Zion Spitz. Va a la curia una vez cada 15 días y estamos leyendo juntos el libro del Éxodo. Es fantástico cómo intercambiar desde dos ópticas distintas sobre el texto base de la fe judía, de la fe cristiana. Y ahí viene entonces eso que en el Uruguay a veces también nos puede estar costando: dialogar, escuchar, discutir, confrontar, pero hacerlo en un marco de respeto y libertad. Quinto punto, una iglesia servidora que se pone del lado de los últimos. La elección del Papa Francisco, desde la elección de su nombre hasta sus primeras palabras y gestos, nos recuerda cabalmente dónde tiene que estar el corazón de la Iglesia en fidelidad al corazón de Jesús, del lado de los pobres. En la homilía del pasado 15 de febrero a los cardenales recién creados, como se dice en la jerga eclesiástica, Francisco recordaba: en consecuencia, la caridad no puede ser neutra, indiferente, tibia o imparcial. La caridad contagia, apasiona, arriesga y compromete, porque la caridad verdadera, ojo, la palabra caridad es el amor, ¿verdad? El amor de entrega, el amor de Dios. Aquí en el lenguaje común la caridad es una caridad por favor, una limosna, no, lejos de eso, ¿verdad? El amor verdadero siempre es inmerecido, incondicional y gratuito. Nuestra Iglesia tiene una hermosa tradición de compasión hacia el que sufre. Desde las obras asistenciales o de promoción que han estado presentes a lo largo de nuestra historia, hasta los jóvenes que cada noche de invierno salen a dar un plato de comida caliente y a compartir una sonrisa y una oración con los que están en situación de calle. Muchos laicos cristianos han aportado y aportan desde el sistema político o desde diversas instancias de la sociedad civil a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Este camino está llamado a ser un camino a recorrer juntos, donde no se trata tanto de ir
sino de integrar. No es tanto dar una mano al otro, sino darnos las manos para caminar juntos. La Iglesia uruguaya tenía figuras excepcionales en este sentido. Una, sin duda, ha sido la del padre Cacho, Isidro Alonso. Parece bastante inimitable. Él se fue a vivir en un ranchito en medio de un asentamiento. Pero sin duda marcó rumbo, dejó huella. No se trata solo de ir a los pobres, sino de integrarnos, de descubrir la presencia de Jesús que allí está. El padre Cacho fue un místico. Él fue a encontrarse a Jesús allí. De contribuir a que todas las personas sean protagonistas de su propio desarrollo y no receptáculo de dádivas que se dan. El tema es que cada persona pueda ser protagonista de su levantarse de situaciones deshumanizantes. En la vida del padre Cacho es fantástico escuchar que él no hacía proselitismo. Su vida era anuncio y por eso la misma gente del barrio, en determinado momento, cuando van a celebrar un aniversario de las primeras viviendas que se habían construido, aniversario no, cuando terminaron las primeras viviendas, le dicen: padre Cacho, ¿y por qué no celebramos una misa? Fue de la misma gente que salió el anuncio de Jesús, de querer vivir según Jesús. Bien, discretamente me hicieron un anuncio entonces paso por alto otra parte, hablar de una iglesia capaz de un lenguaje comprensible. Obviamente, si hablamos en chino eclesiástico, digamos así, nadie nos entiende. Entonces, ¿cómo la iglesia está llamada a buscar un lenguaje cercano? Paso de largo. Una iglesia que vive la comunión en la diversidad, una iglesia participativa, pero quiero detenerme en el último punto, porque por ahí se decía, además de hablar de una mirada a la iglesia en tiempos del Papa Francisco, algunos desafíos para la educación. Entonces yo ahí solamente voy a referirme a un aspecto. ¿Qué es lo que me parece clave en materia educativa? Una mirada realista y por lo mismo esperanzadora del presente y del futuro. El tema no es crear ilusiones vanas. El tema es ser realistas y esperanzadores. Creo que ante todo hay que desechar ese tremendo y repetido prejuicio que ya lo aprendíamos allá con las coplas de Manrique. Todo tiempo pasado fue mejor. Me pregunto yo a veces si fue mejor el tiempo de mi niñez, adolescencia y primera juventud en el Uruguay. Y me quedo con este tiempo. Yo crecí en ese Uruguay violento. Es cierto, ahora está la violencia delictiva, pero crecí en un Uruguay enfrentado, en un Uruguay de violencia, de miedo, de terror. ¿Era mejor ese tiempo que este de ahora? En que estamos acá, gente que piensa de distinta forma y podemos estar reunidos, dialogar, saludarnos, etcétera. ¿Cuánto ha crecido el Uruguay desde la renovación democrática hasta hoy? Donde han gobernado partidos distintos, donde por supuesto hay enfrentamientos, pero justamente ahí está parte de la vida democrática. Yo me alegro de este Uruguay plural y democrático. Pero lo pongo solamente como ejemplo. Está bien que me hagan señas, pero no que me corten el micrófono. Yo creo que nunca hay que transmitir un presente oscuro y un futuro peor.
El realismo cristiano es fundamental. Ver la realidad como esta es, aprendiendo de la historia maestra de la vida. Aceptar los cristianos en la fe que este es el tiempo donde el Señor nos ha puesto y por lo tanto este es el tiempo mejor, porque es el tiempo en que tengo la oportunidad de hacer algo por el otro. Cuando el año pasado visité el Cotolengo Don Orione, visité los dos, el masculino y el femenino, experiencias realmente que tocan el corazón fuertemente. Yo había estado en los años de liceo, yendo con los castores varios domingos, allá está el hermano Héctor del San Juan, al Cotolengo. Ahora volví el año pasado y recorriendo algunas salas y viendo una sala realmente muy dura, el cura me dijo, mirá, acá un sacerdote nos dijo una reflexión muy buena. Acá vienen jóvenes de distintos colegios, de distintos lugares. El mal espíritu le dice a estos chicos, ¿cómo puede ser que Dios exista si permite la vida de estos chiquilines? El buen espíritu les dice, gracias Dios, porque me has dado salud para hacer algo por estos chicos. Y ese es el buen espíritu que también ojalá prime en la educación en todo sentido. Si hay un elemento clave en la educación es la confianza. Educadores confiables y educadores que ayuden a sus alumnos a confiar en sí mismos y a mirar la vida con esperanza. No quiero entrar en polémicas de jubilar y providencia y todo lo demás, pero ¿dónde hay una clave educativa para el chico necesitado? Vos podés, esa es la clave. Vos podés y nosotros somos capaces de darte las herramientas, pero vos podés. Y entonces ahí es donde se levanta la dignidad del niño o del adolescente. Ahí es donde no solamente él sale adelante, sino que arrastra a su familia, porque el Liceo Jubilar ha llegado a fundar un liceo para padres. Y esto es fantástico, porque eso es el arrastre del bien que provoca bien. Y entonces, cuando vemos tantas cosas malas y contagiosas, uno va por nuestros barrios y ve esas esquinas con muchachos chupando cerveza o fumándose un porro para hablar en lenguaje de allí, uno dice, qué lástima, porque muchos ya quizás han pasado esa etapa y ese es el desafío más grande de nosotros uruguayos. ¿Cómo hacer para sin banderías y sin armar líos podemos hacer que cuanto más chicos salgan de esas situaciones, mejores? Y si el bien es capaz de contagiar, como han hecho estos mismos chiquilines del Jubilar con sus padres para hacer que sus padres pidieran un liceo de adultos para ellos, yo digo, qué fantástico. O como allá el otro en el Casabó, el Providencia, que empezaron con un contenedor. No empezó la iglesia con un edificio enorme, empezaron con un contenedor reuniendo a chiquilines del barrio a darles la merienda y hacer apoyo escolar. Y ahora han llegado al Liceo Providencia. Y bien, me quedaron algunas cosas, pero yo creo que ya está. De todas formas, quiero terminar con una poesía de Péguy. Péguy, no sé si lo digo bien en francés, gracias, fue un francés que allá en la época de principio del siglo XX se convierte. Fue un hombre complejo, como somos casi todos los seres humanos, pero él la tuvo tan complicada que descubriendo la fe por su situación familiar quedó siempre en la puerta de la iglesia y no pudo, digamos así, traspasar el umbral
o al menos el umbral sacramental de su unión con la Iglesia Católica. Pero ha escrito cosas fantásticas y tiene una poesía donde él habla de las 3 virtudes cristianas, lo que llaman las virtudes teológicas: la fe, la esperanza y el amor. Entonces él dice, no la voy a leer toda tampoco, sino alguna parte: la fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, pero la esperanza es una niña muy pequeña. La fe es la que se mantiene firme por los siglos de los siglos. La caridad es la que se da por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se levanta todas las mañanas. La fe es un soldado, es un capitán que defiende una fortaleza, una ciudad del rey, en la frontera de Gascuña, en las fronteras de Lorena. La caridad es un médico, una hermanita de los pobres, que cuida a los enfermos, que cuida a los heridos, a los pobres del rey. Pero mi pequeña esperanza es la que saluda al pobre y al huérfano. La fe es la que vela por los siglos de los siglos. La caridad es la que vela por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se acuesta todas las noches y se levanta todas las mañanas. En la educación, sin duda que tenemos que transmitir fe. Para los cristianos será nuestra fe cristiana, para los judíos la fe judía, para los que viven en el agnosticismo, pero serán los valores fundamentales que han hecho a nuestra patria. Pensemos en esos valores de justicia, de pluralidad, de democracia que nos aunan a todos los uruguayos y que son parte de ese valor inmenso que tenemos como nación, ese sentido igualitario que es algo característico de nuestro pueblo. Transmitir fe, sin duda. Transmitir las posibilidades como seres humanos. Que haya caridad, es decir, amor. Educar en la solidaridad, en el respeto, en la tolerancia. Pero yo diría, sobre todo en la educación hoy, que haya esperanza. Esa niña pequeña, que es la que humildemente nos hace levantar cada mañana y nos permite dormir tranquilos en medio de las dificultades del camino. Gracias. La comunidad universitaria de la Universidad Católica del Uruguay agradece muy especialmente al señor cardenal Daniel Sturla por su valiosa disertación. Ya ve la emoción que dejó en el ambiente. Con esta disertación damos comienzo oficial a nuestras actividades académicas del año lectivo 2015. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas noches. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.